Habiendo leído el texto entonces, habiéndolo escuchado, es bueno que lo repasemos, que lo leamos más de una vez, que lo podamos rumiar, que lo podamos interiorizar profundamente. Y nos preguntamos, ¿cuál es el motivo fundamental por el que Pablo escribe esta carta? La carta tiene una motivación principal y es que Pablo le va a rogar encarecidamente a Filemón que acepte de nuevo a su lado a Onésimo, que en otro tiempo había sido esclavo suyo. Versículo 16. Onésimo debió de huir de la casa de su dueño, posiblemente por algún robo que pudo perpetrar. Y en algún momento posterior se encontró con Pablo, que estaba encarcelado, y se estableció una relación muy estrecha entre ellos. Así esta carta, sin nombrarlo explícitamente, va a tratar el delicado tema de la esclavitud. Pablo le va a pedir con mucha fuerza a Filemón que reciba a Onésimo, no ya como esclavo, sino como a un igual. Y no solo eso, sino como a un hermano muy querido. Versículo 16. Vamos a fijarnos en los versículos 1 al 3. Podemos leerlos. ¿Cuál es el título con el que se define Pablo en este encabezamiento de la carta? ¿Podemos decir que estamos ante una carta privada de Pablo? Si muchas de sus cartas Pablo las inicia presentándose como apóstol de Cristo Jesús, por ejemplo, la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 1, o la carta a los Colosenses 1:1, en esta ocasión utiliza una palabra que define su situación actual: encarcelado. Si en otras cartas afirma que es apóstol por la llamada de Cristo Jesús, ahora también está en la cárcel por causa de Cristo, versículo 1. Esta misma condición la repetirá a lo largo de la carta, versículos 9, 13 y 23. Para Pablo, toda su existencia encuentra un sentido desde Jesús. Es obvio que la carta va a tener un fuerte contenido personal, pero en este encabezamiento de la misma encontramos que la carta no solo va dirigida a Filemón, sino a toda la iglesia que se reúne en su casa. Versículo 2. También nombra a Apia y a Arquipo, que podrían ser respectivamente la mujer y el hijo del propio Filemón. Pablo se dirige a la comunidad cristiana que se agrupa en torno a Filemón. Por lo tanto, no es una carta meramente privada, y la enseñanza en ella contenida es universal y permanente. Leemos los versículos 4 al 7. Después de los saludos iniciales, Pablo se dirige directamente a Filemón. ¿Cómo es el ánimo del apóstol que se refleja en estos versículos y qué retrato hace Pablo de Filemón? Se podría pensar que la situación de Pablo en la cárcel le hundió anímicamente. Sin embargo, expresa la gran alegría y consuelo que le produce el amor de Filemón. Versículo 7. Sus palabras están llenas de mucho agradecimiento a Dios y el apóstol con esta carta pretende seguir llevando adelante su labor evangelizadora. También desde la cárcel, cuando Pablo escribe a los Efesios, les exhorta a vivir de acuerdo a la fe recibida. Efesios capítulo 4, versículo 1. El apóstol está en prisión, pero su fe recia, no se arredra ante las dificultades. Pablo nos presenta a Filemón de una forma muy luminosa. Es un hombre que profesa un amor y fe al Señor Jesús y a todos los creyentes. Esa forma de ser de Filemón es de gran ayuda, bálsamo, dirá Pablo en el versículo 7, para los creyentes, es decir, para los que están con él y creen también en Jesucristo. En esta presentación, Pablo ya expresa un deseo que ojalá que Filemón descubra por la fe todo el bien que es capaz de hacer. El apóstol está preparando el camino para pasar a pedirle a Filemón que esa fe la traduzca en un comportamiento concreto que concierne directamente a Onésimo. Entonces entramos en el cuerpo de la carta que dividimos en dos partes, versículos 8 al 16, la primera parte. ¿Qué podría significar esta presentación que hace Pablo de Onésimo como el hijo a quien engendrado entre cadenas? ¿Por qué motivo, si Pablo quiere tanto a Onésimo, está decidido a prescindir de él para mandarlo de nuevo con Filemón? Destacamos en primer lugar el tono de la petición a Filemón, que no es una orden, sino un ruego.
y un ruego desde el amor. Pablo renuncia a sus derechos como apóstol, pues podría conservar a su lado a Onésimo, pero decide apelar al corazón de Filemón. Pablo expresa su razonamiento, pero será Filemón quien deba decidir qué hacer. Versículo 14. La expresión de haber engendrado a Onésimo se refiere a la vida de fe. Este esclavo entró en contacto con Pablo y el apóstol le anunció la buena noticia con el resultado de la conversión del antiguo esclavo. El apóstol decide desprenderse de Onésimo, a quien quiere como un hijo, para que Filemón muestre con él esa fe tan grande que tiene y lo reciba como un hermano muy querido, no ya como un esclavo. Pablo no censura directamente la esclavitud, pero le pide a Filemón que ya no vea a Onésimo como una propiedad suya, sino como un hermano. Es indudable que si Filemón, que es un personaje importante en su comunidad cristiana, es capaz de dar esta lección de fraternidad, esa actitud será ejemplar y servirá para que los demás también vayan reconociendo en cada persona su mayor dignidad, que es la de ser hijos de Dios, tal como nos lo dice en la Carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 26, y los Romanos, Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 16.